54 kilómetros del sueño, entre Olot y Girona. La vía verde del Carrilet, espacio natural donde a simple vista se respira un ambiente humano respetuoso con el medio, como el antiguo trenecillo que lo surcó. Uno de los servicios que se está solicitando con más frecuencia es el de dar apoyo a los grupos familiares, individuales o de colectivos mayores, para que si hacen el descenso desde Ripoll hasta Olot o hasta Gerona o hasta Sant Feliu, poder hacer el remonte de las bicicletas a su punto de origen, es decir, realizar el transporte de bicicletas para facilitar la movilidad. Para llevar adelante esta valiosa iniciativa, Josep ocupa el edificio de la antigua estación. Y no es el único ejemplo, ya que en las dinámicas vías verdes de Girona se han recuperado muchos de estos bellos inmuebles para que el pasado se haga presente. En 1969, este querido tren de vía estrecha fue clausurado. Desde el principio, el Carrilet fue muy bien acogido por los habitantes de la Garrotxa, pero de nuevo la guerra civil y su negra sombra, como en tantos otros trenes históricos, provocó severas hemorragias en su anatomía económica. Desde entonces, varias riadas y una crisis económica que se le echó encima como una mala nube no le dejó levantar cabeza hasta 1969, año en el que dejó de existir. ...14 puentes y un túnel. Esa es tu infraestructura particular. Una obra pública legada por nuestros antepasados ingenieros. Trincheras y planicie para pedalear sin descanso, atravesando la sierra como una cuchilla apasionada. Tómate tu tiempo. La Val d'en Bas y otros parajes dan la razón a quienes consideran a esta selva el bosque mediterráneo más desmesurado para dar sombra a nuestros pasos. El hayedo importante del Carrilet, que aquí se presenta hermoso, a tan solo 500 metros sobre el nivel del mar. Seguimos nuestro camino atravesando la bellísima Suiza catalana, en dirección a Girona. Cuanto más kilómetros haya, pues mucho mejor, para los que van en bicicleta y para los que van a pie. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena a los fabricantes de estas gafas que llevamos los tres, porque es un éxito total y rotundo. Sí. Aquí lo tenéis, este es el mundo de la gafa. ¡Ay!